Más de 220 muertos en tragedia de discoteca colapsada en República Dominicana. De lágrimas le dan el último adiós al merenguero dominicano Ruby Pérez. Sigue bajando la bolsa de valores y se mantiene en la guerra de aranceles. El cantante Bad Bunny presumió de su orgullo puertorriqueño en el Tiny Desk Concert. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra emisión de Noticias al Día con Fanny Luna. Para mí es un placer llevarles a todos ustedes las principales informaciones. Hemos dado total seguimiento a esta tragedia que ha enlutado a las familias en República Dominicana. Allí se mantiene su segundo día de luto nacional. Más de 220 personas han muerto, han sido reportadas por las autoridades, mientras se centra la búsqueda en la recuperación de cadáveres. La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo asciende a 218 y a 189 las personas rescatadas con vida tras el derrumbe del techo del local en la madrugada del pasado 8 de abril, informaron las autoridades dominicanas. En el último comunicado oficial, el gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia. El 9 de abril se informó de que se iba a entrar en una nueva etapa, la de recuperación de cuerpos, conforme al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias. Se indicó que esta transición de búsqueda y salvamento a la nueva etapa no implica el fin de las labores en la zona afectada, sino que, sin detener las labores de rescate, se entraba en una fase distinta y que, tras ella, comenzará la de investigación sobre las causas del accidente. Por otra parte, la Alcaldía del Distrito Nacional está habilitando 150 nichos en el Cementerio Cristo Redentor de forma gratuita para las víctimas de la tragedia acontecida en la discoteca. El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amanecida por el popular merenguero Ruby Pérez, también fallecido en el accidente. Entre lágrimas le dan el último adiós al merenguero dominicano Ruby Pérez, uno de los fallecidos en este lamentable suceso. Sus restos han estado siendo velados en el Teatro Nacional desde las 10 de la mañana en una ceremonia privada donde se han dado cita las grandes personalidades del ámbito político, empresarial y social. Además, a partir de las 4 de la tarde ya ha estado abierta a su público. El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de su esposa y otros altos funcionarios, mostraron sus condolencias a la familia Pérez. De igual manera, el gran artista y compositor dominicano Juan Luis Guerra estuvo presente para despedir a su amigo. Con la presencia de los grandes artistas dominicanos, figuras del arte y la cultura del país, en un acto cargado de emoción y respeto, la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional se vistió de negro con un homenaje póstumo al cantante. La hija de Ruby Pérez rindió homenaje a su padre al interpretar una canción frente a su féretro. Nos unimos al dolor del pueblo dominicano desde Telelatina. Enviamos nuestras condolencias a esta familia. Paz a los restos de la voz más alta del merengue Ruby Pérez, como todos lo recordaremos. Las autoridades dominicanas han dado fin a las esperanzas de encontrar con vidas tras el colapso del techo de esta discoteca Jet Set a más personas, mientras pasaron ya a la segunda fase de recuperación de los cadáveres. El número de fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo se eleva a 184, según informaron las autoridades dominicanas sobre la tragedia ocurrida en la madrugada del martes cuando se desplomó el techo del local durante una fiesta. El gobierno dominicano anunció que en las próximas horas se pasará de la fase de búsqueda y salvamento a la de recuperación de cuerpos, con lo que se inicia una nueva etapa en la zona afectada por la tragedia de la discoteca de Santo Domingo, al haber agotado todas las posibilidades razonables de encontrar más sobrevivientes. El gobierno remarcó que este cambio responde exclusivamente a criterios técnicos y de protección de vidas, pero no significa que se está cerrando el caso o disminuyendo la atención a la tragedia. Tras la fase de recuperación comenzará la etapa de investigación para esclarecer las causas del colapso del techo de la discoteca. El Ejecutivo resaltó el trabajo realizado estos días por los equipos de rescate sin interrupción, removiendo escombros, asistiendo a los heridos y recuperando personas con vida. Cerca de la 1 hora local del martes, el techo de la conocida discoteca Jet Set colapsó mientras actuaba el merenguero Ruby Pérez, uno de los fallecidos en el accidente. El siniestro también causó la muerte de los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, así como del diseñador Martín Polanco y la gobernadora de la provincia de Montecristi, Delcy Cruz.
Los gobiernos de Haití, Honduras, España, Estados Unidos, Portugal, Ecuador, Paraguay, Colombia, Ecuador, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el Papa Francisco, el cantante español Julio Iglesias y el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, entre otras personalidades, han expresado sus condolencias al gobierno y al pueblo dominicanos. Decenas de personas se reunieron en Paterson, New Jersey, para elevar oraciones por las víctimas del colapso de esta popular discoteca en República Dominicana, donde más de 220 personas perdieron la vida. El cónsul general del estado de New Jersey de la República Dominicana, José Santana, envió un mensaje de solidaridad al pueblo dominicano. Cientos de personas visiblemente afectadas que aseguraban que perdieron familiares y amigos, además de conocidos en este desenlace fatal. A estas plegarias se unió el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien pidió un minuto de silencio por todos los que se han visto afectados por la tragedia. Los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, afrontan este viernes una mediática audiencia que revisará la posibilidad de dictar una nueva sentencia con las apuestas en contra. Sin el apoyo de la Fiscalía, sus posibilidades de salir de prisión se ven cada vez más reducidas, mientras su familia pide su liberación. Tras meses esperando una cita que se ha retrasado hasta en 2 ocasiones, los hermanos lucharán por encontrar una vía que recorte su condena, partiendo con el rechazo del nuevo fiscal general de Los Ángeles a que permute la cadena perpetua impuesta en 1996 sin posibilidad de libertad condicional. La historia de este caso ha dado un cambio de 180 grados desde el pasado octubre, cuando el antiguo fiscal general del condado de Los Ángeles pidió reabrir su expediente para estudiar si merecían una nueva sentencia. Un grupo de organizaciones que luchan por la población penitenciaria se plantó al frente de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul en Manhattan para exigirle que use las facultades que le otorga la Constitución de Nueva York para multiplicar los beneficios de la clemencia o conmutación de las penas a centenares de internos en cárceles de todo el estado que luego de décadas encerrados han mostrado buena conducta e inclusive han obtenido títulos universitarios. Los activistas se quejan que la mandataria estatal solo ha optado por este beneficio como un regalo de Navidad, aunque existe un compromiso de otorgarlo durante todo el año con base a las evidencias de rehabilitación de cada interno. Autoridades migratorias revocan visas de estudiantes de CUNY y Fordham sin previo aviso. De su lado, el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado unas 2 decenas de visas de estudiantes en universidades neoyorquinas. Hasta 17 estudiantes de CUNY han visto un cambio en su estatus de visa. También han cancelado las visas de estudiantes de New York University, Fordham y Columbia. No está claro cuántos estudiantes, si esos estudiantes participaron en manifestaciones pro-Palestina en el campus y a qué cargos penales tienen su caso, según las autoridades. Todo esto está sucediendo sin ninguna explicación ni previo aviso. Los mercados perdieron parte de las fuertes ganancias registradas el miércoles tras el anuncio del presidente Donald Trump de suspender los aranceles al imponer la realidad de alcance que aún podría tener. El S&P cayó un 2% en las primeras operaciones. El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, cayó más de un 2.6%. El promedio industrial de Dow Jones retrocedió alrededor de 1.8% o más de 700 puntos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ante la falta de respeto que, en su opinión, China ha mostrado a los mercados, eleva al 125% los aranceles que les impone a ese país, con efecto inmediato frente al 104% actual. Su comentario tuvo lugar el mismo día en que entraron en vigor las partidas adicionales de los llamados aranceles recíprocos que Estados Unidos anunció el pasado 2 de abril. Estos incluían un castigo complementario para China de otro 50%, con el que antes del último anuncio, las importaciones del país asiático se iban a cargar con un 104% en total, además de un 20% para la Unión Europea, entre otros.
Este mismo miércoles, el gobierno chino activó represalias para que los gravámenes contra los Estados Unidos alcancen también el 104% inicialmente previsto y aseguró que tienen una voluntad firme y recursos abundantes para responder con determinación si Estados Unidos insiste en intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales. El líder republicano, en cambio, anunció en su mismo mensaje una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario. Seguimos en este mismo tema. Los Estados miembros de la Unión Europea dieron luz verde a las contramedidas propuestas por la Comisión Europea para responder a los aranceles del 25% que Estados Unidos ha impuesto al acero y al aluminio, según indicaron fuentes diplomáticas y confirmó el Ejecutivo Comunitario. Las fuentes diplomáticas precisaron que todos los miembros, salvo Hungría, votaron a favor de las contramedidas. Subrayó que la Unión considera que los aranceles estadounidenses no están justificados y son dañinos. Además, recalcaron que esos gravámenes de Washington provocarán daño económico a ambas partes, así como a la economía global. La recaudación a través de las contramedidas en la Unión Europea comenzará a partir de este 15 de abril. Y la ofensiva comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha comenzado a aplicarse con los aranceles del 10% a la mayoría de los socios comerciales con los Estados Unidos, ha reactivado los esfuerzos políticos por sacar adelante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Tras 25 años de negociaciones y una firma oficial en diciembre del 2024, el tratado aún no ha sido ratificado, pero la coyuntura internacional puede estar abriendo una ventana decisiva para su implementación. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso en Tegucigalpa actuar al bloque y abrirse al mundo para hacerle frente a los aranceles fijados por el presidente estadounidense Donald Trump. Pues asumir la presidencia por parte de Colombia, acordamos con Uruguay, que es el país que sigue dentro de unos 2 años, un año, la presidencia, trabajar conjuntamente durante estos 2 años en unos proyectos concretos que garanticen realmente la integración latinoamericana y dejemos los discursos y la retórica a un lado. Esos proyectos tienen que ver con la integración energética, la red eléctrica americana, desde Alaska hasta la Patagonia, ojalá, y sus energías limpias. Tienen que ver con la consolidación de una agencia para la producción de medicinas esenciales que nos libere en tiempos de pandemias de una dependencia que causó demasiados muertos en América Latina en el COVID-19. Lo mismo que una coordinación alrededor de temas que tienen que ver con la carrera espacial y con la inteligencia artificial y la matemática cuántica. La CELAC es un mecanismo intergubernamental de alcance regional que promueve la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Nicolás Maduro denunció ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, una agresión civilizatoria contra los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, sobre todo señaló los del país caribeño. A el mundo multipolar que ha nacido en las últimas décadas con el desarrollo económico de nuevas potencias, de nuevos países y de nuevas regiones. A esto podríamos decir que podemos sumar una agresión que no dudamos en calificar en Venezuela como la agresión civilizatoria más grave desde la época del fascismo y del nazismo contra los pueblos migrantes en los Estados Unidos. Todos nuestros migrantes están siendo perseguidos como delincuentes, pero de manera especial denunciamos desde Venezuela la aplicación de una ley contraria al derecho público y a los derechos humanos a nivel internacional, como la Ley contra Enemigos Extranjeros de 1798. Una ley anacrónica, sin pies, sin cabezas, que califica y criminaliza de manera directa a cualquier migrante para capturarlo y luego expulsarlo y meterlo en las peores condiciones en un campo de concentración que funciona como cárcel en El Salvador.
2 agresiones, una de carácter económico al derecho, al desarrollo, a la prosperidad de nuestros países y una de carácter humano, civilizatorio, contra nuestros migrantes. ¿Cuánto puede hacer la CELAC si levantamos una voz común? ¿Cuánto puede hacer la CELAC si nos conformamos en un bloque poderoso de opinión, con propuestas, con acción común? Hacemos nuestra habitual pausa comercial para al regreso seguir informándoles. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Un amplio dispositivo militar y policial acordonó el perímetro de la sede de la 9ª Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, en Honduras, donde se esperan que los presidentes y el resto de las autoridades suscriban una mayor unidad regional en un día marcado en la entrada en vigor por los aranceles de los Estados Unidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió por separado con los presidentes de Bolivia, Colombia, Cuba y Uruguay en el marco de la 9ª Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En el marco de la 9ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se inaugurará en Honduras, la presidenta de este país, Xiomara Castro, se reunió con varios de sus homólogos de la región. Yamandu Orsi de Uruguay, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Luis Arce de Bolivia y Gustavo Petro de Colombia fueron invitados a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, donde junto a Castro abordaron temas regionales de cooperación e interés mutuo, según indicó el Ejecutivo hondureño en un comunicado. Para la presidenta de la nación centroamericana, resulta histórica la reunión de la CELAC, que también contará con los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum de México y Bernardo Arévalo de Guatemala. El encuentro en el que Honduras se entregará a Colombia la presidencia pro tempore de la organización terminará con la firma de una declaración conjunta previamente revisada por los cancilleres del organismo. Ecuador llega este domingo dividido políticamente a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Ecuador, un país dividido y polarizado en lo político, mantiene en la dolarización un consenso nacional de cara a las elecciones que definirán al próximo presidente. Tanto el actual mandatario y aspirante a mantenerse en el poder, Daniel Noboa, así como la candidata correísta Luisa González, coinciden en mantener la divisa estadounidense para conservar la estabilidad de la economía. Es así como los candidatos se acusan mutuamente de querer desdolarizar el país. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Ahora mismo, nuestra bancada envió un proyecto de enmienda constitucional para que conste el dólar en la Constitución, ecuatorianos. ¿Y saben quién ordenó que no sea el dólar parte de la Constitución? El señor Daniel Noboa, a través de su bancada. El analista económico Alberto Acosta se refirió al potencial uso del dinero de las reservas internacionales para apuntalar la economía, algo en lo que Noboa y González ya no están de acuerdo. Ese mecanismo de cogerse dinero de la Reserva Internacional, que no es otra cosa que la expansión del balance del Banco Central, genera graves distorsiones de balanza de pagos que eventualmente pueden llevar en una situación extrema, pueden llevar a una crisis de iliquidez en el Banco Central. Agrega Acosta que una crisis financiera pondría fin a la dolarización y que la única salida sería un feriado bancario y la emisión de una nueva moneda.
Muchos iraníes han acogido el anuncio de negociación entre Irán y los Estados Unidos con esperanza de que ayude a mejorar la maltrecha economía del país, pero también reina el escepticismo tras décadas de tensión sin resolver entre los dos rivales. Irán y Estados Unidos mantendrán contactos este sábado en Omán para negociar el programa nuclear iraní, unas conversaciones que serán directas según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que Teherán insiste que se producirán de manera indirecta a través de mediadores. Las rivalidades entre Teherán y Washington tienen una historia de unos 46 años desde el triunfo de la Revolución Islámica y Trump es un presidente impredecible, aspectos que alimenta el escepticismo ante las conversaciones y un eventual acuerdo que lleva el levantamiento de las sanciones económicas que pesan contra el país persa, aseguraron. En la histórica iglesia de la Guarnición, 12 artistas ucranianos, acompañados por una orquesta sinfónica, ofrecieron un concierto que mezcla música, luz y tradición para honrar a los caídos de la guerra contra Rusia, en un reflejo de la nueva cultura del recuerdo que están forjando en Ucrania para celebrar el legado de las víctimas en vez de dar protagonismo únicamente al dolor. Cientos de ucranianos han sido homenajeados antes de ser enterrados en el Memorial de los Héroes de Ucrania de Leópolis, donde las familias expresan su dolor y su amor, decorando las tumbas con flores, velas, fotos, peluches e incluso dulces. Ha sido en la histórica iglesia de la Guarnición de Leópolis, donde 12 artistas ucranianos, acompañados por una orquesta sinfónica, ofrecieron un concierto que mezcló luz, música y tradición para honrar a los caídos en la guerra contra Rusia. Es un reflejo de la nueva cultura del recuerdo que se está forjando en Ucrania para celebrar el legado de las víctimas en vez de dar protagonismo únicamente al dolor. En este concierto, cada una de las canciones expresó los valores y aspiraciones de la persona homenajeada y fue elegida por sus familiares. Las piezas fueron del folk ucraniano a obras compuestas durante la guerra, pasando por una interpretación conmovedora del clásico de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. La cultura está sirviendo de homenaje para víctimas de la invasión a gran escala rusa y es por eso que cada vez se renombran más calles, se pintan murales y se celebran conciertos para honrar a los caídos en Ucrania y apoyar a sus familias. Hacemos nueva vez nuestro compromiso comercial, vamos a los patrocinadores, seguimos con más al regreso. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos informaciones sobre el clima. Preste mucha atención. Con nosotros nuestra compañera Marielba Hernández. Adelante. Gracias por estar en sintonía. Aquí es la información del tiempo para el área triestatal. Seguimos con inestabilidad en nuestra área, los vientos haciendo que se sienta más frío, lluvia en el pronóstico, así que vamos a necesitar esos paraguas para el fin de semana, a manejar con cuidado y utilizar el cinturón de seguridad. La próxima semana ya se acercan esas buenas condiciones de primavera a nuestra área. Hoy máximas de 50 grados, mínimas de 42 grados. Cielo prácticamente cubierto a esta hora del día, los vientos soplando del sureste entre 10 a 15 millas por hora. Y la precipitación de un 21% por aquí, por Nueva York. Hasta aquí la información del tiempo. Usted sigue en sintonía de esta programación. Gracias, Marielba. La expareja del astro argentino Diego Armando Maradona y madre de su hijo menor dijo durante el juicio por la muerte del exfutbolista que los médicos le mintieron sobre la última operación del ídolo argentino.
Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona y madre de su hijo menor, dijo durante el juicio por la muerte del exfutbolista que los médicos Leopoldo Luque y Agustina Kosachov les mintieron sobre la última operación del ídolo argentino y sobre las condiciones de su internación domiciliaria. Durante su primera declaración, Ojeda dijo que Leopoldo Luque les había afirmado que él había sido el que operó al astro argentino, pero después se enteraron que no había sido él, sino otro médico. Declaró además que Luque y Kosachov dijeron que era conveniente internarlo en una casa y le aseguraron que iba a haber médicos y una ambulancia siempre, condiciones que luego no se habrían materializado. La testigo contó que visitó a Maradona el 23 de noviembre, 2 días antes de su muerte, y se desesperó al encontrarlo desfigurado e hinchado. Por otra parte, Ojeda denunció que Luque tomaba alcohol con Maradona, quien tenía un consumo problemático de público conocimiento. El juicio busca esclarecer si 7 de los 8 acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. Los integrantes de Grupo Firme presentaron en la Ciudad de México sus 2 conciertos de junio, a la misma vez que destacaron su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para promover la música sin violencia. Ciudad de México fue el escenario donde Grupo Firme presentó sus próximos conciertos de junio en el estadio GNP Seguros. Durante el evento, la agrupación expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su iniciativa México Canta y Encanta, que busca promover la música sin violencia y descubrir nuevos talentos. El grupo se prepara para batir un récord como la banda mexicana que más veces ha llenado el estadio GNP con su 8º y 9º concierto. Además, el recital del 28 de junio coincidirá con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, motivo por el cual el también vocalista Johnny Cázares invitó a la gente a marchar por la mañana y celebrar la diversidad en su concierto por la tarde. En esta gira también presentarán su segundo disco, Evolución, con colaboraciones especiales como la de Gloria Trevi. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Noticias al Día. Como siempre, agradecerles a todos ustedes la sintonía. Recuerden, nos vemos en otra entrega más de una emisión de Noticias al Día. Fanny Luna se despide.